Primeramente quiero agradecer el apoyo demostrado por todas las bancarias y los bancarios ante las extorsiones de las patronales que se piensan que porque quitan un aporte solidario nos van a hacer acallar, nos van a hacer retroceder o van a pensar que va a ser un toma y daca. Se equivocan. Y el agradecimiento es porque están llegando cientos de afiliaciones a través de las cuales están diciendo, porque no lo decimos hoy, lo decimos siempre, lo que más le duele a las patronales es tener un sindicato con afiliados. Por eso la campaña es de todos los días y esperemos que en este banco, como los demás, se sigan afiliando al 100%. Así que vamos por eso, compañeras y compañeros. Y agradecer a todas las comisiones gremiales internas, a los secretarios nacionales y de la seccional que están acá presentes. Y dicho esto, sí, le voy a dar la palabra a nuestro secretario general, compañero Sergio Palazzo, que da Gracias, compañeros y compañeros. Bueno, sí. Buenas tardes y muchas gracias a las compañeras, los compañeros del banco. Expresarle que sin duda es una paritaria dura y lo que quiero explicar primero es el contexto de lo que es una paritaria, ¿no? Pareciera ser que, independientemente de que a nosotros nos puede favorecer, una paritaria se tiene que definir en el mejor de los casos para los trabajadores con una cláusula gatillo para que no se pierda poder adquisitivo del salario. Eso no es una paritaria, eso es un acuerdo salarial enmarcado dentro de una política. Una paritaria es discutir las condiciones de trabajo y discutir de igual a igual con el sector patronal el tema salarial. Y dentro del tema salarial no es únicamente el tema de la inflación. Hay que ver el impacto que tiene el impuesto a las ganancias o la parte impositiva en el salario. Hay que tener presente particularmente el proceso inflacionario también. Y también hay que tener presente el nivel de rentabilidad que tienen las empresas, particularmente en las que trabajamos nosotros en la actividad financiera. Cualquiera de nosotros puede acceder y mirar el balance global del Banco Central de la República Argentina y va a ver que el ROE de rentabilidad que ha tenido el sistema financiero promedio en la Argentina en el 2017 fue casi un 28%. Quiere decir que por un lado las empresas ganan el 28% y a nosotros nos ofrecen el 9%. ¿Por qué solamente discutir en una paritaria nada más que la inflación? Y además, y para ponerle el contexto general a lo que es una paritaria, también hay que decir claramente que más allá que nosotros tenemos un salario por encima de la media y no de privilegio como quieren hacer ver algunos falsos comunicadores sociales, sino por encima de la media, no implica que a veces esas cláusulas gatillo terminen perjudicando a los sectores que menos tienen. Porque en la Argentina más del 60% de los trabajadores percibe menos de 15.000 pesos de ingreso. Y eso implica que está por debajo de la línea de pobreza trazada por los propios organismos oficiales que miden la inflación. Dicho esto si solo se mantuviera una paritaria ajustada por inflación, en el caso de todos esos trabajadores, estarían cristalizando la pobreza para siempre y no podrían salir de la misma. Por eso una paritaria debe ser mucho más amplia que la discusión meramente de la actualización por inflación del salario. Ahora bien, ¿cuál es nuestra situación hoy de los bancarios? Como explicaba recién, el 28% casi el ratio de rentabilidad que fijó el Banco Central que han obtenido las entidades financieras. Y ofrecen el 9%. 6 reuniones donde han ofrecido el 9%. Las primeras 2 de tipo informal en el mes de diciembre, a las que concurrí con la compañera Alejandra, secretaria de Buenos Aires, el compañero Andrés Castillo, secretario adjunto, y el compañero Carlos Cinero, secretario de Administración de la Bancaria. Del otro lado, presidente de ABAPRA, Javier González Fraga, presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, presidente de ADEVA, Jorge Brito Hijo, y presidente de ABA, en representación de la Banca Internacional, el presidente de la Cámara, Claudio Cesario. La propuesta fue el 9%, y esa propuesta, cuando fue rechazada, hubo una extorsión de decir, si no firman el 9%,
Nosotros vamos por el famoso 1% de la cuota que pagan los no afiliados. La respuesta fue clara y contundente. Nosotros primero vamos a discutir lo de los compañeros, después discutiremos lo otro. Nosotros sabemos bien como dirigentes qué es lo primero, y lo primero es el salario de los trabajadores. Esto es la garantía que quiero que tenga cada compañero, porque ellos lo que quieren en definitiva es que entremos en una discusión con los propios compañeros que aportan el 1, porque es una relación económica entre el no afiliado y el sindicato, donde ellos solamente son un vínculo de agente de retención. Pero cada punto que nosotros de más le saquemos al acuerdo que ellos proponen significan 800 millones de pesos en los balances de los bancos que tienen que poner ellos, no los trabajadores. Y lo que buscan en definitiva es que terminemos discutiendo cosas que no tenemos que discutir. Como dirigente de la bancaria, como laburantes, sabemos que lo primero es discutir el salario de los compañeros. Y el salario de los compañeros no admite que un sector con la alta tasa de rentabilidad que tienen en el sector financiero venga a ofrecer un 9% de aumento. Ustedes habrán visto, y seguramente va a haber una campaña más profusa aún en estos días por parte de los bancos, que entre todas las cámaras han emitido un comunicado diciendo que preservan el valor y el poder adquisitivo del salario de los bancarios, ofreciendo el 9, y cuando supere el 9 la inflación, una actualización por inflación. Yo quiero decirles algo, porque nosotros hemos sacado un volante explicativo. Eso no preserva el poder adquisitivo del salario del bancario, es mentira. En todo caso, la actualización es trimestral y a mes vencido cuando supere el 9 la inflación. Esto en todo caso, cuando termine el año y pasen 3 meses del año siguiente, recién vamos a alcanzar el nivel de la inflación. Lo que hay que decir es que por las características de los acuerdos de la asociación bancaria, que es que el aumento se paga en una sola cuota, la pérdida durante el ejercicio económico en un salario promedio de 50.000 pesos brutos es de 63.000 pesos. Y explico por qué. Tomando como referencia no la inflación que se nos ocurra a nosotros, la que puedan decir nuestros economistas, sino la inflación que acaba de publicar el Banco Central en el informe del 2 de febrero, es una estimación de inflación, un relevamiento estimativo de inflación que hacen de mercado, en donde participan casi 50 y pico empresas, de las cuales 19 son bancos, y han determinado en ese muestreo de inflación que publica el Banco Central que la inflación proyectada para el 2018 es 19.4%. Si tomáramos nada más que la inflación de ellos, ¿de dónde salen los 63.000 pesos que perdemos? De aplicar el 19,5% de enero a diciembre versus el 9% desde enero hasta donde lo consuma la inflación y los pequeños porcentajes que vayan después. Segundo, nosotros por característica hemos venido arreglando un bono que se ha cobrado siempre el 5 de enero, que si le aplicáramos la actualización del acuerdo pasado estaría rondando los 10.000 pesos, un poquito menos de 10.000 pesos. Ellos dicen que ese bono no lo van a pagar. Lo tercero, porque el otro componente que tiene económico nuestra paritaria es el día del bancario, que tiene una suma fija por un lado y por otro una suma que proyecta por los coeficientes de antigüedad y jerarquía de los compañeros. Si nosotros le aplicáramos hoy el aumento aún el 19,4, que es la inflación que dice el Banco Central, y proyectamos esa grilla, arrancás perdiendo 3.000 pesos hasta 18.000 de acuerdo a la categoría que tenés. El acuerdo de ellos se circunscribe a un 9 y actualización trimestral a trimestre vencido por inflación, sin el pago del bono y quitándonos la grilla o la aplicación de coeficientes sobre la suma del día del bancario y solamente pagando una suma fija, que es la actualización de la suma del año anterior. Si uno suma todo eso, lo multiplica por los 12 meses del año o lo acumula en los 12 meses más aguinaldo, significa que en un salario de un compañero inicial que tiene con participación en la ganancia un salario bruto, no neto, bruto de 25.544 pesos, significa que ese compañero pierde 36.000 pesos y un sueldo promedio pierde 63.000 pesos en el año. Por eso hay que decirlo con claridad, que nos están robando un sueldo, 3 aproximadamente, de nuestro salario con la propuesta que están haciendo, y sí estamos teniendo pérdida de poder adquisitivo. Y no lo hacemos con empresas que le va mal en la Argentina.
Porque uno podría tener la conducta de decir, bueno, nos tenemos que ajustar en la discusión salarial a partir de que el sector está mal como puede estar mal el sector textil, la industria metalmecánica, pero no en un sector que no solamente sigue teniendo un nivel de ganancia importantísimo, altísimo, sino que inclusive tiene menos costos de producción, si lo quieren denominar de alguna manera. Porque antes, 10.000 préstamos que había que vender de 10.000 pesos, hoy lo meten con un teclazo en LEVAC al 28-29% en el central, con una tasa del 29,5% como ha pagado hasta hace unos días el Banco Central. Entonces tienen una maximización de rentabilidad, menos costo de producción y todavía pretenden maximizarla con los salarios nuestros. De ahí viene el rechazo de la asociación bancaria. Y de ahí con claridad le decimos que a nosotros no nos asusta el tema, ni nos van a correr, ni con carpetazos porque no los tenemos, porque si no hace 2 años que me lo hubieran sacado y se lo hubieran sacado al sindicato, que no es que seamos ni mejores ni peores que otros dirigentes sindicales. Tenemos claro que nuestro lugar es acá, haciendo asamblea, explicándole a los compañeros y poniendo lo que hay que poner en la discusión salarial. Del otro lado, ¿qué tenemos? Los que ya conocemos, los dueños de los bancos, tipo absolutamente insensibles, que le importa un pomo en realidad la vida laboral de cada uno de los compañeros que trabaja en una entidad financiera. A veces esos bancos que piden el sentido de pertenencia, la camiseta del banco, son los mismos que cuando no vendiste 10 préstamos en los objetivos que te pusieron te terminaron echando. Son los mismos que cuando en un call center derivás porque tenés que irte al baño, te terminan sancionando porque derivás una llamada. Entonces, acá es a cara de perro con ellos. Acá no hay sentido de pertenencia que valga. El sentido de pertenencia entre nosotros los trabajadores, no con la patronal. También, porque es una paritaria, no hay que limitarse a discutir solamente salario. Hemos planteado como 7 u 8 proyectos distintos para cambiar las condiciones de trabajo. Hemos planteado un proyecto vinculado al avance tecnológico y la pérdida de puestos de trabajo que va a tener en nuestra actividad y cómo podemos resolverlo, con disminución de jornada para distribuir mejor el trabajo que queda, con planteos como declarar servicio esencial la atención de la atención humana en las instituciones financieras y que obtengan por eso algún tipo de desgravación impositiva y poder de ese modo preservar precisamente el trabajo. Una serie de cuestiones más que no se las voy a enumerar porque son larguísimas. Hemos planteado proyectos con respecto a la desregulación que está imperando en el mercado financiero. Le hemos planteado con claridad que todo lo que sea actividad o intermediación financiera tiene que estar regulada por el central y todo lo que regule por el central tiene que ser empleados bancarios. Porque vamos a terminar que las empresas bancarias van a terminar comprando las fintech, que son empresas que no tienen regulaciones ni costo de salario bancario y toman y prestan dinero en la web sin que haya ni siquiera un mínimo de control, ni siquiera en el lavado de dinero. Hemos planteado violencia de género, que en este banco tuvimos la oportunidad de firmar y avanzar como violencia intrafamiliar, con un régimen de licencia y de asistencia a las compañeras y compañeros que tengan ese tipo de inconveniente, pero lo hemos planteado en todo el sistema. Hemos planteado la constitución de los comités mixtos de salud, que es ley y que bancaria lo tiene firmado con el sector empresario, pero que se niegan a constituirlo. Por un lado tienen el hermoso discurso de decir que se preocupan por la salud de sus trabajadores, pero a la hora que tienen que crear los comités mixtos de salud para controlar si la sonoridad es la correcta, si las sillas donde se sientan son las correctas, si las vinchas que se ponen son las correctas para atender un teléfono, se niegan a constituirlo. Hemos planteado una necesidad del tema de adicionales, de discutir y rediscutir en lo que es hoy el sistema financiero. Somos conscientes que más allá de la sabiduría que tiene el convenio 1875, hay adicionales que ya están perimidos. Figura entre ellos el adicional de gravo perfo verificador. Los que tenemos algunos años sabemos que era la máquina por donde se pasaban los cheques del clearing cuando ingresábamos en los años 70 u 80 en un banco. Hoy hay que discutir la insalubridad o no de determinados sectores que se trabaja y la modalidad o no y los riesgos que se toman en determinadas actividades nuevas que se han implementado en los bancos. Tampoco. Hemos planteado también el tema de equiparación e igualdad de oportunidades. Seguimos teniendo, a pesar de el supuesto aire intelectual superior que pueden tener los funcionarios y accionistas de los bancos con relación a otras actividades, que sigue siendo discriminatorio el sistema de ascenso y el sistema de igualdad de oportunidades en las instituciones financieras.
de los 50 principales sueldos de la actividad financiera, solo el 17% son compañeras mujeres, cuando son el 42% de las plantas de personal de los bancos. Y a su vez, cuando uno mide masa salarial femenina versus masa salarial masculina, se encuentra que son el 25% menos perciben. No porque no le paguen lo que tienen que pagarle, sino porque no le dan oportunidad de crecer, y hemos planteado un proyecto para discutir esto. ¿Y saben qué responden del otro lado? Rechazamos todos los planteos de la asociación bancaria, nuestra oferta es el 9%. Y si quieren discutir sobre el tema salarial, también hemos hecho no una propuesta, 3 propuestas le hemos hecho. La primera de ellas, cuando tomamos conocimiento que el gobierno planteaba que no iban a haber cláusulas gatillos de actualización por inflación, dijimos, si no hay cláusula gatillo, el único dato de la realidad que hay hoy para discutir salario es la inflación pasada, y la inflación pasada fue 24,8 en todo el país y 26,5 en Capital Federal, donde está el 40% de los trabajadores del sistema. 9% contestaron del otro lado. En la segunda propuesta que hicimos dijimos con claridad, si hay cláusula gatillo es un acuerdo similar al del año anterior, y lo dijimos antes de la estimación de inflación del Central. Será el 19,5 y cláusula gatillo y retroactivo al inicio del convenio. La respuesta de ellos fue el 9%. La tercera que le hicimos fue, acá hemos construido con nuestros economistas, asesores, militantes y compañeros que nos dieron la información durante meses, una canasta de productos bancarios que consume un bancario en materia de servicios, alimentos, medicamentos, etc. Le dijimos, esta canasta tiene una valorización económica y hace 2 años que la medimos. La ponemos a discusión con ustedes para que la revean sus economistas y nos digan si este es el nivel de consumo que tiene un bancario o no, y nos sentamos y hablamos de cuánto es el valor de esa canasta y entonces cuál tiene que ser el aumento para proyectarlo y preservar el poder adquisitivo que ya tenemos. La respuesta de ellos fue 9%. ¿Por qué? Decimos nosotros, y a veces cuando hablamos con los banqueros, y la respuesta termina en un embudo. Y la verdad que es una insensatez que estemos ofreciendo esto, te dicen algunos banqueros. Pero es la orden de Triaca y del gobierno y de un tal Quintana, que es el vicejefe de gabinete. Entonces no mientan más que hay una discusión de paritarias libres. Lo que están buscando es un acto de provocación y someter a que nosotros paguemos el ajuste con un salario establecido en 15% sin cláusula de inflación, cuando todo el mundo sabe que la inflación va a ser mayor. Por eso la necesidad de este paro. Porque hasta ahora hemos sido prudentes, responsables, y hemos tenido con los aportes técnicos y políticos una discusión que hemos pretendido que sea razonable. A ellos les puede parecer bien, mal, peor, regular o mejor las propuestas que nosotros hagamos, pero no pueden negar que tienen razonabilidad. ¿Quién puede decir que el único dato de la realidad no es la inflación pasada si no hay cláusula gatillo? ¿Quién puede decir que este gobierno, cuando habla de inflación, no tiene un margen de error de 70%? El primer año dijeron la inflación es entre el 20 y 25 y la inflación terminó en el 41%. El segundo año dijeron la inflación es entre el 12 y el 17. Promedio da 14,5 la inflación. El primer año fue margen de error 83%. El segundo año dicen entre el 12 y el 17. Promedio da 14,5. La inflación terminó en el 24,8, margen de error 70%. Vuelven a decir que va a ser el 15. Bueno, hasta en eso también la acertamos, porque entonces estamos bien en plantear eso. Pueden decir cualquier cosa, pero no que deja de tener razonabilidad que planteemos que si es con cláusula gatillo es sobre la base de la inflación presunta que da el Banco Central. Ni siquiera fuimos a buscar una consultora. Es el propio jefe de jefes del sistema financiero que discute la paritaria con nosotros, quien dice que la inflación es el 19,4. Entonces te puede parecer bien, mal o regular. Lo que no puede dejar de sostener del otro lado es que tiene razonabilidad lo que plantea la asociación bancaria. Por eso, compañeros, y ante la falta de diálogo y la provocación y la mentira de querer arrebatarle como mínimo un sueldo, 3 a cada trabajador, cambiándonos el esquema de pago en cuotitas en lugar de pagarlos en una sola vez. El paro del 9, vamos a hacer precisamente lo que más les duele. Cada día de paro significan millones y millones que pierden, y particularmente en estos sectores de venta de productos que son los call centers. Entonces, cuando empiecen a perder, que empiecen a sacar la cuenta de cuánto les salía habernos dado un aumento digno. Y no vamos a parar hasta obtener el aumento que nos merecemos. Después discutiremos el 1% o no, lo discutiremos al final.
Primero que pongan la que tienen que poner a los trabajadores, que la pongan porque se la llevan en pala de la Argentina y necesitamos dar esa muestra categórica de fortaleza que tiene este sindicato, porque también detrás de nosotros tenemos una responsabilidad. Si nos va mal a nosotros, que somos la primer paritaria, le va a ir mal a muchos otros compañeros trabajadores que seguramente ganan mucho menos que nosotros. Van a apretar de una forma desmedida de aquí al viernes y de aquí al paro de 48 horas para el 19 y 20. En este caso, van a decir inclusive que van a descontar el día, van a volver a insistir con armar lista de los que adhieren y no adhieren. Tengan la plena seguridad que vamos a defender a todos los compañeros, que no vamos a dejar que echen a nadie por un paro y que si nos tocan un compañero va a estar toda la bancaria y no le va a devolver el banco hasta que no lo reincorpore. Miren, y termino con esto y después si algún compañero que hace alguna pregunta no hay problema. Ellos pueden tener todo el poder del mundo en esta sociedad espuria que han hecho entre un ministro de Trabajo maltratador y que tiene sus trabajadores en negro, junto con un sistema financiero perverso que toda la vida ganó en la Argentina. Ellos podrán tener todo ese poder, podrán tener el poder de querer meternos miedo porque nos van a descontar el día, podrán tener el poder de decir nosotros regulamos la vida laboral de ustedes porque los podemos echar o no, pero hay algo que ellos no tienen. Y es la fortaleza que tienen los trabajadores cuando están unidos, cuando están convencidos, cuando saben que la lucha tiene un horizonte final floreciente, porque así ha sido la historia de este sindicato en este último tiempo cada vez que emprendió una lucha. Y seguramente vamos a cristalizarlo con una victoria el día que le hagamos levantar ese 9 y obtengamos un aumento salarial digno y que respete el poder adquisitivo de los bancarios. Paro, paro, huevo, 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 paro, paro, paro.